Señoras y señores, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. El programa de hoy está dedicado a hablar de la situación energética en República Dominicana, ese mundo tan importante, el mundo eléctrico, que para nosotros es vital. Juan Gómez está con nosotros hoy día, representando la Fuerza del Pueblo. Él es miembro de su dirección política y secretario de Energía del partido Fuerza del Pueblo. Buenas noches, Juan. Gregory, muchísimas gracias por la oportunidad y muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Para empezar a hablar sobre este tema, verdaderamente uno tiene que poner la cara seria porque hay muchos inconvenientes, hay muchas tareas pendientes en el sector energético nacional que resolver. Y para iniciar, habrían muchos frentes donde yo podría iniciar este conversatorio contigo. Por eso quisiera que me digas en sentido general, hoy día, a 2 años de un nuevo gobierno, ¿se vislumbra mejoría en el sector? Lo que se ha hecho ha estado llenando las expectativas de los compromisos que asumió este gobierno hace 2 años en este sector. En sentido estricto, tu opinión al respecto. Mira, tú me das la gran oportunidad para expresarle a todas las personas que nos están viendo a esta hora, un poquito tarde de la noche, de qué ha estado pasando en el sector eléctrico. Realmente a nosotros en la Fuerza del Pueblo nos preocupa, todo el equipo de la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo nos preocupa enormemente lo que ha estado pasando en estos 2 años de gobierno del PRM. Uno a inicio creía que hay un tramo de aprendizaje que se debe de agotar, creíamos que estábamos ahí, pero ya estamos a la mitad del periodo gubernamental y no hay avance en generación, no hay avance en transmisión, no hay avance en distribución. Y no quiero parecer que es un episodio de una noche muy oscura que queremos pintar, pero te puedo poner varios ejemplos. Por ejemplo, en generación, ¿cuántos megavatios se han instalado en nuestro sistema en estos 2 años de termoeléctrica? 0 megavatios al día de hoy. Cuando este equipo de gobierno sabe, porque eso lo sabemos todos los que estamos en el sector, que de manera natural el sistema tiene un crecimiento de un 3% a un 5% cada año. La economía va creciendo, se va demandando más. Eso es entre 125 a 150 megavatios que tenemos que ir incorporando para ir a la par con la demanda que se va generando. En el 2018 hay una empresa argentina que le llaman Mercados Energéticos y donde ellos proyectaban que en función de ese crecimiento que tenemos como mercado, se debían de incorporar en el año 2021 600 nuevos megavatios y en el año 2023 600 nuevos megavatios también. Y no ha pasado absolutamente nada. Llega esta gestión y hacen 3 licitaciones han hecho, Gregory, de nueva generación. ¿Y qué ha pasado con esas 3 licitaciones? La primera, que es de 800 megavatios, esos 800 megavatios divididos en 2 bloques de 400 megavatios, para que la población conozca, son las famosas plantas de Manzanillo, la licitación de nueva energía de Manzanillo. ¿Y qué ha ocurrido? Esa licitación se adjudicó y al día de hoy ya va a ser 4 meses que se adjudicó y al día de hoy no sabemos en qué estatus está, no sabemos si se han firmado los contratos, no sabemos si se están haciendo los estudios de impactos ambientales, y no es ambiental solamente, todos los estudios que conllevan instalar una central de estos tamaños y de este tipo en gas natural. A 4 meses de una licitación de esa envergadura, de asignada, de adjudicada, se entiende que información debía haber sobre el resultado de esta adjudicación. Claro, porque mira qué es lo que ocurre. Por ejemplo, es importante saber si ya se firmaron los contratos. ¿Por qué? Porque cuando se firma esos contratos con esas firmas que fueron adjudicatarias,
ellos van a la banca internacional a hacer los pools de banco, porque son inversiones demasiadas intensivas, para buscar financiamiento. Ahora, cuando ellos van con esos contratos, mira, yo tengo con el Estado de la República Dominicana este contrato, de ahí van a depender que se interesen bancos. Ahora, los bancos que se interesen, Gregory, le van a decir, ¿dónde están todos tus estudios? Lo de impacto ambiental, lo de mareomotriz, todos los estudios que conlleva una central de este tipo. Y, ¿sabes lo que nos preocupa? Que solamente el medioambiental, siendo efectivo, pudiera tomar hasta un año para hacerse, para realizarlo. Y no sabemos ni siquiera si se ha iniciado esos estudios. Y no un estudio por firmas cualesquiera, no. Tienen que ser firmas que sean reconocidas y certificadas por esa banca internacional. ¿Por qué esa falta de información para ese caso? Desde el principio ha habido, en ese proceso y en los demás, hay una palabrita muy de moda, mucha opacidad en el proceso. Por ejemplo, las universidades, la oposición, los profesionales en el sector no tuvieron acceso, por ejemplo, a los términos de referencia. Entonces, ha habido un manejo muy poco transparente, contrario a lo que se vende en el discurso. Esa es la primera licitación. Ahora, la segunda, que fue la famosa licitación de 400 megavatios por barcazas. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Y por qué que nos mueve a preocupación? Ahí ocurrió que cuando se saca la licitación, se presentan ofertas. Cuando se presentan esas ofertas, la mitad de esa licitación la superintendencia la deja fuera. 200 megavatios. 200 megavatios porque dicen que no cumplían esas firmas que presentaron. Bueno, pues en el medio oeste de hace unos meses atrás de todos los apagones que había y de la presión, el gobierno en un domingo en el Palacio Nacional anuncia la adjudicación de la licitación completa de los 400 megavatios. Estando la resolución de la superintendencia en donde decía que ya 200 quedaban fuera. Bueno, pues la superintendencia tuvo que desandar sobre sus pasos y hacer una licitación reconociendo que todo lo que había tomado en cuenta en el anterior, pero que por un asunto de emergencia iban a habilitar esos 200 megavatios y se hicieron la adjudicación de los 400 megavatios. Pero ¿qué ocurre? De esos 400 megavatios, solamente 200 se están instalando en Boca Chica, que son modulares, son plantas modulares. ¿Y qué ocurre? El gobierno prometió que al mes de septiembre iban a estar esos megavatios en línea. Y al día de hoy, pasó septiembre, pasó octubre, ¿y en qué fecha de noviembre andamos? Ya pasó prácticamente noviembre. Y no se ha instalado el primer megavatio. Y la otra mitad, que era la famosa barcaza de Asua, usted vio lo que pasó, en donde hubo manifestación de la población, en donde inclusive estuvimos allá, un equipo de la Secretaría de Energía, para no hablar de oídas, y a ver, y realmente es una zona en donde hay manglares, en donde hay muchas familias que dependen de la pesca, y ellos veían atentado su medio de vida, y vinieron las oposiciones. Al parecer tampoco estaban todos los permisos medioambientales que correspondían, en donde el propio ministro de Medio Ambiente admite que solamente habían permiso para la construcción de 5 torres de transmisión. A propósito... Y esa barcaza, todos sabemos que inclusive salió del país y se encuentra en territorio cubano hoy día. Pero Juan, o sea, vamos por parte, pero hay protestas esta semana allá en una zona de Asua porque las líneas de transmisión necesitan habilitación en el espacio físico y empezaron a hacer trabajos relativos a acondicionar los terrenos para que las líneas de distribución sean instaladas. Pero entonces, si se está haciendo ese trabajo, ¿no hay barcaza? Bueno, me parece, yo lo vi, me llamó sumamente la atención, que vi que la población, inclusive vi que le tiraron bombas lacrimógenas,
estaba protestando porque como que reiniciaron de nuevo los trabajos para la instalación de las torres de alta tensión para poder evacuar esa energía desde la barcaza. Desde la barcaza. Pero tú dices que está en este momento instalada en Cuba la barcaza. Yo no lo digo, o sea, no. No, yo no lo estoy diciendo. Vimos ahí todas las noticias de cuando la barcaza iban saliendo y cuando llegaron a Cuba y cuando se recibieron en Cuba. Eso está ahí en los medios, en todos los medios de prensa. Entonces, nos sorprende lo que nos sorprende de esa protesta es que reiniciaran de nuevo los trabajos, porque para conectarlo ¿a qué? Si ni siquiera los estudios medioambientales para esa barcaza, y fue uno de los grandes problemas, están. Entonces, como que me parece muy contradictorio, pero esto es un gobierno de contradicciones. Después de esos 400 megavatios, vienen y sacan una licitación de 800 nuevos megavatios. Esa pasó lo más bonito. El lunes siguiente, después del Día de los Padres en nuestro país, tocaba la recepción de oferta de esa nueva licitación de 800 megavatios. Distintos a los de Manzanillo, que ya has indicado que no hay información sobre qué ha sucedido después de la adjudicación de la licitación. Muy bien. Exacto. Estos son otros 800. Otro 800 en donde no se especificaba un área geográfica. Tú ibas a ofertar, ahora ¿qué ocurre? Una hora antes se comunica que se dejaba sin efecto esa licitación y sin fecha cuando se volviera a hacer. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió el lunes siguiente del Día de los Padres. Ya. Ahora, ¿cómo nos deja eso como país a nosotros? Nos deja muy mal, Gregory. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de empresas internacionales que iban a hacer ofertas, ya estaban aquí esos ejecutivos en el hotel, ya estaban aquí, porque eso, preparar una oferta para este tipo de licitación es algo muy complejo. Y conlleva mucho trabajo. Tiene un costo y también tiene un considerable. Costo importante. Entonces, para tú una hora antes, ¿qué país es este? ¿Qué país es que queremos? Una pregunta que manda a eso que acabas de decir. ¿Cuál es la justificación por que se haya suspendido esa licitación, se puede decir de manera abrupta, a minutos de aperturarse? ¿Qué sucedió? Mira, no se ha dicho, no se dijo la causa, ni se ha puesto la fecha. Posterior, esa era gas natural, pero quien pone la tecnología es el propio gobierno. Posterior que se da el problema con el gas natural, es que yo vi una declaración del ministro y dijo que realmente era para ver si se diversificaba en otro tipo de combustible. Pero señor ministro, fueron ustedes que pusieron la tecnología, no fue el oferente. Entonces me pareció un poquito como para salir del paso. Entonces, pero todavía, Gregory, todo lo que hemos... ¿Te refieres al ministro de Energía y Minas? De Energía y Minas, así, el ingeniero Antonio Almonte. Mire, pero eso nada más estamos hablando de generación. Ahora, ¿qué ha pasado en transmisión? Y es lo que nos preocupa, que a 2 años ya este es un gobierno maduro, ya no es preadolescente, ya es maduro, estamos a la mitad de su gestión. Y que lo entienda bien, esa es la mitad, porque el PRM va a gobernar 4 años, como es el histórico del PRD en este país, por su manera de administrar. Mira. Antes que entres para sacar el resumen de la generación, indicas que en 2 años de este gobierno las autoridades eléctricas no han ingresado 1 megavatio nuevo al sistema. No es eso es totalmente correcto. Debió haber sucedido, pudo haber sucedido. Claro que sí. En 2 años. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ellos conocían de antemano, inclusive en su programa de gobierno, está que se debían de hacer licitaciones rápidamente. Y ellos hicieron licitaciones, la primera la aperturaron en diciembre del 21. O sea, no hicieron lo que prometieron en el programa de gobierno y sí se pudieron haber incorporado, porque la de los 400 megavatios se abrió recientemente, relativamente unos cuantos meses, y ya, aunque está retrasado, que no va a entrar en la fecha de septiembre, como ellos dijeron, pero ya los 200 megavatios de Boca Chica están casi en línea, entonces sí se puede. Están avanzados. Están avanzados, porque hay que ser justo y no podemos venir a hablar mentiras aquí ante tu público. No se cumplió lo establecido en el cronograma, pero ya está casi.
que tampoco no sé por qué el gobierno no dice con certidumbre qué tiempo va a ser, porque como quiera ya violaron la fecha, pero digan, no, mire, en tal fecha de diciembre va a ser y Muy ya, bien. o sea, no encuentro el misterio. Vamos entonces, Juan, al aspecto de transmisión la evaluación en estos 2 años de ejercicio del área eléctrica del gobierno. Mira, en transmisión lo que ha pasado es muy preocupante también. ¿Por qué? Y es bueno que todos tus televidentes sepan que, porque a veces somos muy técnicos, en el área de transmisión hay un plan de expansión de transmisión que se hace a 10 años y todo el que está en el sector eléctrico tiene este documento y sabe cuáles líneas debe de ir haciendo. Se deben de ir construyendo. ¿Y qué ha pasado? La inversión en transmisión ha sido casi un colapso en este gobierno. En el año 2020, la inversión en transmisión fue de apenas un 22% de lo que estaba presupuestado, de un presupuesto casi de 6,000 y pico de millones, un dinero que la población es bueno que lo sepa, que no viene del presupuesto del Estado, es un dinero que le entra de la propia industria a transmisión por el pago de peaje. O sea que el aspecto de Financiero solvencia no es la razón. No es la razón. Un 26% de ese primer año. Inversión, de de inversión. aplicación. Ahora, en el segundo año, un 31%. Y en lo que va de año, un 33%. Del propio presupuesto que ellos hacen. O sea, porque no es que nadie se... No, tú sabes, Gregory, y la población sabe, que yo tengo que presentar mi presupuesto para el próximo año. Entonces yo ahí tengo los proyectos que voy a ejecutar. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué me preocupa? Pero esos datos, tú los estás ofreciendo ¿con cuál fuente? La fuente es, vamos a la página del Ministerio de Energía y Minas y ahí hay un reporte de cada una de las áreas y ahí está entonces lo que se presupuestó y lo que se ejecutó en las diferentes áreas. Yo estoy utilizando las fuentes oficiales del gobierno de la República Dominicana. Eso es muy importante que me lo haya preguntado, porque no es que la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo nos sentamos en un cuartito frío y empezamos a poner números, no. Entonces, pero para este año el presupuesto es de más de 10,000 millones de pesos de transmisión, de más de 10,000 millones. ¿Y tú sabes qué ha pasado con el excedente de esas inversiones que no se han hecho? Que inclusive se le vendió a este país que eso era positivo porque era un ahorro, que me ahorré tanto en tal institución. Lo tienen en bonos, certificados financieros, en certificados de Hacienda, cuando la vocación de ese dinero no es ese. La vocación de ese dinero es hacer las inversiones de lugar en transmisión para que cuando se haya que incorporar nueva generación tengan ahí la disponibilidad. E inclusive hay parques de energía solar ahora en la actualidad que tienen problemas porque las líneas todavía no llegan a donde están instalados esos parques. Es decir que puede haber en pocos meses parques que tengan disponibilidad de inyectar energía renovable al sistema y no lo puedan hacer. Esa parte es responsabilidad del Estado, suplírselo a esos proyectos. La empresa de transmisión es una empresa 100% estatal y dentro del plan de expansión que te mencionaba inicialmente hay una proyección de qué se va a instalar y dónde. Y entonces en función de eso es que tú vas expandiendo tus líneas de transmisión. Vamos a hacer una pausa para continuar con la evaluación que tienes en este momento sobre lo que tiene que ver con la transmisión, la ejecución de los planes, de los trabajos, de las inversiones económicas de transmisión en estos 2 años de gobierno del área eléctrica en República Dominicana. Juan Gómez retorna en breve. Bien, Juan Gómez, que está visitándonos en esta noche, él es el secretario de Energía de Fuerza del Pueblo
y miembro de su dirección central, pero los datos, las evaluaciones que está haciendo, si bien él pertenece a un partido, está presentando cifras, números, análisis técnicos del área que como profesional él domina. Hablaste primero, inicialmente, de temas que tienen que ver con la generación. Ya vimos los resultados de estos 2 años. Luego pasaste a la transmisión. Si queda algo pendiente de transmisión, antes de pasar al otro aspecto que sería la distribución. No, mira, en transmisión es simplemente hacer un llamado, porque no es, yo no creo tampoco, Gregory, en el tema de hacer crítica y crítica y crítica, porque yo creo que queremos que el sector y el país avance. Ese es el interés de todos nosotros como entes sociales y políticos. Entonces simplemente hacemos en transmisión es un llamado a que retomen el plan de expansión de transmisión y como tienen los recursos disponibles, se hagan las licitaciones que tengan que llevarse a cabo y se cumpla con el plan de expansión. Eso es un llamado que queremos hacerle de manera sincera a esta administración y que se doten de los profesionales que ellos saben y conocen, los cuales fueron realmente sacados de todas las empresas del sector eléctrico. Yo creo que se debe de apoyar. Con el cambio de administración. Con el cambio de administración, esta administración del PRM desmanteló el sistema eléctrico en cuanto a recursos humanos en el país, tanto en el área de las 3 áreas que hablamos, pero también en el área de regulación hicieron lo mismo. Pero había en esas cancelaciones que ahora se llama, tiene un nombre muy específico. Sí. Bueno, no recuerdo, no recuerdo el nombre. Bueno, pero en esas personas que fueron sustituidas, ¿hay técnicos o fue por razones políticas? Mira, sí, siempre en el sector eléctrico hay personas que aunque tengan X simpatía, tienen una capacidad técnica que siempre se respetó. Y tú ves que hay gente que hacía carrera desde la anterior CDE, gente que duraba 30 años, 20 años, 25 años, porque muchos pudieran haber tenido simpatías, pero hay una parte técnica como que se respetaba. Y eso se rompió ahora en esta administración. O sea, con esas desvinculaciones, que es el término que estaba buscando en lugar de cancelación. O sea, incluidas personas de ese tipo en esas desvinculaciones. Así es. Entonces, ya, mira, antes de que pase a otra parte, en transmisión, ya vimos que la inversión ha estado muy por debajo de lo previsto en el presupuesto de estos 2 años. Ahora, ¿cuál es para ti la causa, la justificación que no se haya hecho lo que debió hacerse? Para mí, y respetando a todos los profesionales que están ahí, para mí ha faltado mucha planificación, ha habido mucha ineficiencia y no quiero separar de esas 2 razones el tema de que los profesionales que ya estaban ahí era que le daban seguimiento a los proyectos que venían. Entonces, cuando tú rompes esa cadena, para tú volver de nuevo a que esa máquina se lubrique y arranque, toma un tiempo, pero es que le ha tomado demasiado, Gregory. Entonces, y tanto del propio PRM hay técnicos capacitados. Todo el mundo conoce aquí técnicos que uno no necesariamente tiene que irse a la parte política. El PRM, por ejemplo, tiene un César Sánchez, que es una institución en el sector, que inclusive siendo del PRM hasta le sirvió a la anterior administración. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene esa capacidad, es simplemente que lo utilicen, que lo hagan. Vamos entonces, Juan, a conocer cuál es el parecer tuyo respecto al trabajo que se ha hecho en esta gestión del área eléctrica en la parte de la distribución, porque vi recientemente un galardón que recibió el señor Morrison, vicepresidente de las EDES, por eficiencia. Entonces, me imagino que ahí los seguidores del sector
opuesto al que estás, ya en esta evaluación que vas a hacer, me imagino que ahí ellos van a llevar la delantera respecto a lo que tú vas a decir en las EDES, en la distribución, si me llevo del galardón. Bueno, bueno, Gregory, mira, realmente lo que ha pasado en el sector distribución en estos 2 años de administración ha sido penoso y muy lamentable. ¿Por qué? Tenemos pérdidas casi a niveles históricos. Tenemos niveles de cobranza a niveles históricos, pero hacia abajo. Tenemos la inversión en las empresas distribuidoras similar a lo que ha pasado con la inversión en transmisión, que se han caído. Tenemos una empresa distribuidora que no tienen capacidad de respuestas cuando yo voy y demando un servicio hasta para ponerme un medidor. Con el agravante de que la empresa distribuidora es la caja del sector y la empresa distribuidora es quien impacta directamente a todos nosotros como usuarios. Entonces, lo del galardón, a mí me gustaría que me sentaran y me explicaran cómo era antes, con una pizarrita y con tiza, con palitos y bolitas, el por qué. Sí, inclusive, en el primer año de gestión de esta administración, los niveles de pérdida andaban por alrededor de un 31%. En la administración, en el primer año de administración. ¿Tú sabes cuánto asciende hoy día en este segundo año de administración en función al último reporte de agosto, donde le dije vayan a la página del Ministerio de Energía y Minas? Asciende a un 39% de pérdida en promedio de las 3 empresas distribuidoras en República Dominicana. Siempre digo lo siguiente, ¿qué negocio ciudadano común que no esté en el área de la ingeniería eléctrica, qué negocio que usted pierda un 39% de lo que usted venda? Usted vende el lápiz, y si usted vende un lápiz a 10 pesos y ya vendió ese lápiz a 10 pesos, ya está perdiendo un 39%, ¿a dónde va ese negocio? Va al colapso. Y así es que están hoy día las empresas de distribución en República Dominicana, colapsada por el lado de pérdida, por el lado de gestión. El PRM criticó enormemente, inclusive fue una de las razones por las cuales en el 2019 no firmó el pacto eléctrico, en donde decía que las empresas distribuidoras había una sobrepoblación de empleados. Y tú sabes qué ha pasado ahora en este reporte, que de 7.600 y pico de empleados que tenía la empresa distribuidora, están incrementados en 390 nuevos empleados. Y no es que está incrementado en nuevos empleados, es que la nómina aumentó. Desde antes de aumentar el número de empleados, bajaron un poquito en ese momento, a inicio de gobierno, bajaron el número de empleados, pero la nómina aumentó, como señal de que los nuevos funcionarios que llegaron percibían salarios más elevados. O sea, el monto económico de la nómina. De la nómina aumentó, aunque en ese primer periodo disminuyó el número de empleados, pero ahora no. Ahora sobrepasan en 390 nuevos empleados en las empresas distribuidoras. No sé si en vez de arrancar una nueva unidad generadora, han arrancado la unidad de la reelección en la empresa distribuidora. Al inicio de la gestión recuerdo que el comité gestor de las sedes, los consejos, se redujeron y se unificaron. Eso dio una apariencia muy positiva porque se estaba simplificando. Tú te sonríes, ya dirás por qué, explicarás, pero se vio una medida positiva, la reducción de los consejos. Sí, lo que pasa es que se pusieron unos nuevos en un consejo unificado, pero se dejaron unas estructuras similares a lo que había en las empresas distribuidoras. Entonces, ya no con el nombre de consejo ni consejero, pero se crearon una serie de posiciones
en donde cuando sacamos números, realmente el saldo en términos de ahorro, que era para lo cual se nos vendía que era para bajar la nómina, y yo te acabo de decir que la nómina se incrementó. Ya. Aunque bajó el número de empleados, al parecer a esos nuevos consejeros se le pusieron un salario muy representativo que llevó la nómina hacia arriba. Ahora, no quiero que se me pase la idea siguiente con relación a la distribución. No es solamente lo que te he dicho de la pérdida de las cobranzas, de la gestión, es que nosotros nos habíamos olvidado de los apagones y reaparecieron los apagones en esta administración. Ahora, esta es la administración que tiene el récord de que en menos de 3 trimestres subieron la tarifa eléctrica en 3 ocasiones consecutivas. Y ni siquiera así, con esos nuevos ingresos que recibieron, eso se tradujo en eficiencia a la empresa distribuidora. Entonces, lo que te dice a ti que es mala gestión sobre mala gestión, Gregory. Ustedes en la Secretaría de Energía de Fuerza del Pueblo, como organización política, ¿están en contra de que se vaya desmontando el subsidio a la tarifa eléctrica en el país? No, yo creo que hay que ser responsable en el tema de que recuerde a la población que cuando se elevaron la tarifa fue amparado en el pacto eléctrico. El pacto eléctrico nosotros como Fuerza del Pueblo lo firmamos. Ahora, ¿qué ocurre? En esa página del pacto eléctrico, es muy clara en donde se habla de régimen tarifario, pero no se habla de régimen tarifario solamente, que inclusive la tengo aquí, Gregory. En esa página del pacto eléctrico dice que tiene que haber un estricto cumplimiento, cumplir estrictamente el programa de reducción de pérdidas. ¿Y qué ha pasado con la pérdida? Se han elevado. Y el cronograma de mejora de gestión. ¿Y qué ha pasado con la gestión en la empresa distribuidora? También se han caído. Entonces, no era solamente Alza Eléctrica, era una mesa de 3 patas. Y ellos se fueron por la que les representaba a ellos lo más fácil, que era única y exclusivamente elevarle la tarifa eléctrica a la población dominicana, porque eso ahí hay poca cosa que hacer. Así como te hice el cuestionamiento del origen de la información que das con respecto a la transmisión, en el caso de la distribución, esas estadísticas de 31% al inicio de esta gestión, el primer año, y que ahora el promedio de pérdidas de las sedes en su conjunto ronda el 39%, un 8% más de hace un año. ¿Dónde obtienes esos números, esas cifras? Todas las cifras que nosotros hemos hablado están en la página, mírenlo ahí, lo dice, Gobierno de la República Dominicana, indicadores de gestión, todas las informaciones nosotros las extraemos de todo lo oficial del gobierno en un informe que presenta el Ministerio de Energía y Minas. No son números inventados, no pueden venir y ripostar y nosotros le traemos el informe, el cual tenemos aquí completo y en otra carpeta que tenemos, de dónde vienen. Ahora, tú quieres ver la incongruencia más grande que existe, otro ejemplo. Mira, hace 2 martes atrás se conoció en el Congreso Nacional 2 préstamos para el sector eléctrico. Un préstamo de 39 millones de dólares y un préstamo de 400 millones de dólares. Esos son 24,000 millones de pesos. Ahora, ¿tú sabes para qué eran esos 39 millones de dólares? Para la CDE. Y la CDE, esta administración, pasó en el Senado, en ese mismo Senado que aprobó ese día, usando su mayoría del PRM, la ley que liquida la propia CDE. Inclusive, hace un día atrás, ya fue aprobada en una primera lectura la liquidación de la CDE en la Cámara de Diputados. Ahora,
¿Tú quieres ver más incongruencia más grande que esa? Yo le estoy aprobando un empréstito a esa institución que va a desaparecer por promoción nuestra, aunque aparece en la ley. Entonces, supongo y entiendo que esos fondos pasarán al ente jurídico que surja al desaparecer CDEE, porque si no ha surgido, y es una pregunta también, el ente jurídico que va a sustituir a CDEE, no se podía tomar préstamos para invertirlos en CDEE. Ahí hay una gran oportunidad para que las autoridades aclaren, porque recuerda que es la liquidación total de CDE y que muchas de las funciones, la mayoría de funciones, pasarían al ministerio. Ahora, ese empréstito de esos 39 millones era a la CDEE, que nos expliquen cómo ellos lo harían. Y entonces, ¿quién queda en lugar de CDEE ahora? No, quedaría, va a pasar las diversas funciones al ministerio, lo que corresponde al Ministerio de Energía y Minas. De Energía y Minas. Y hay parte que, por ejemplo, tú sabes que Punta Catalina está bajo la sombrilla de CDE. Entonces se va a crear una empresa para esa central exclusivamente de la central de Punta Eléctrica, Punta Catalina. O sea que esa empresa será la que trabajará con atender el fideicomiso que hay allí. No, ya Dios, gracias a Dios que la población fue muy astuta y despertó y no permitió que este juego de los fideicomisos se pasara a Punta Catalina. Ya sería una empresa normal, funcionaría como una empresa, y ya lo que sí se correspondería es que las actuales autoridades de Punta Catalina, que no eran las iniciales, hagan la licitación de la operación y mantenimiento, una licitación de firmas internacionales especializadas en centrales de este tipo para que operen y mantengan ese es el bien más importante que tiene el Estado Dominicano. Y es bueno que la población lo sepa. Punta Catalina genera en bruto cada año alrededor de 500 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 50% es beneficio para el Estado Dominicano. Y seguirá siendo 50% de beneficio, esos márgenes tan interesantes con el precio que hoy día se adquiere el carbón. Mira, tú sabes que hay un tema muy convulso en todo lo que es la canasta de combustible a nivel mundial, no es solamente carbón. Vemos la crisis que tenemos con el gas natural. Entonces, son situaciones cíclicas en donde inclusive se pueden hasta prever de una manera u otra. Inclusive este propio gobierno lo hizo el año pasado, en donde Hacienda, para asegurar un precio X de gas, sacó una fianza de seguro para garantizar ese precio. O sea, hay manera de hacerlo y de cómo tú ir previendo. Esa acción fue positiva. Fue positiva, claro que sí, indudablemente. O sea, por lo que te digo, nuestro interés aquí no es venir a criticar y a criticar, no, si hay algo que se puede hacer. Inclusive nosotros nos hemos presentado a la orden como institución política, porque realmente el sistema anda tan mal que no le hemos puesto las órdenes para hacerle sugerencias, e inclusive le hemos dicho que por favor relean su programa de gobierno. Bueno, vamos a la pausa final. Ya para el segmento entrante trataremos ya una especie de resumen de por qué anda así, de acuerdo a lo que dice Juan Gómez en el día de hoy, el sistema energético nacional. ¿Por qué? Si generación, transmisión, distribución andan con esas estadísticas, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el origen de esa situación? En breve retornamos. Bien, el segmento final es para aterrizar algunos aspectos. Juan, generación, distribución, transmisión, le has dado una evaluación de un panorama
nada halagüeño al sector energético. ¿Qué debe hacer el Estado, las autoridades, para revertir en lo que queda, tratar de revertir en lo que queda de gestión de este gobierno, esos números? Si tú fueras a determinar qué hacer, ¿por dónde iniciarías? Mira, lo primero que tenemos que, como bien dijo ahorita, las distribuidoras son la caja del sector. Entonces hay que hacer un serio programa de baja de pérdidas en la empresa distribuidora, de mejoría de gestión, de la parte también de recursos humanos, revisarlo. Hay que hacer un plan agresivo de compra de medidores, porque es el día a día de la empresa distribuidora. Entonces yo tengo que eficientizar mi empresa. Ahora, para yo hacer un gran programa de reducción de pérdidas, eso implica también inversión, que es lo que te dije ahorita, que no se han hecho las inversiones del lugar. Porque, por ejemplo, para yo cambiar el panorama en un sector, yo tengo que tirar líneas nuevas, comprar transformadores, comprar guaguas, comprar escaleras, o sea, dotar de todo lo que yo necesito para yo hacer mi trabajo. Es como que usted se dedique a ser chef. Si no tengo las ollas, si no tengo el arroz, si no tengo el aceite, no voy a poder brindar un plato. Entonces, para yo poder hacer un trabajo en la empresa, debo de arrancar por la empresa distribuidora. Lo segundo que haría es, llevar ya insólido estas licitaciones que se han hecho y aperturar rápidamente una nueva licitación. Hasta de emergencia lo haría. ¿Por qué? Porque el año que viene va a ser un poco sombrío, porque va a crecer de nuevo nuestra demanda, no hemos incorporado megavatios nuevos y voy a tener la demanda. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Le vamos a seguir presentando apagones a la población? ¿Cómo traduce la población los apagones? Como un echado hacia atrás, como un fracaso de los políticos. Entonces, por eso que te digo, nuestro interés no es que el barco se hunda, porque si el barco se hunde, todos nos vamos a ahogar. Entonces, hay que hacer las inversiones de lugar en transmisión y en la expansión de transmisión. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos dicho, población dominicana, se traduce en algo muy básico. El déficit eléctrico en la República Dominicana en el 2022 puede llegar a niveles récord. Se habla de que va a exceder los 1.700 millones de dólares de déficit. Y un economista de un partido de oposición también tiró una cifra que puede llegar hasta 2.000 millones de dólares de déficit en el sector eléctrico. Eso es mucho dinero. Siéntese en su casa y piense cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas carreteras podemos hacer con ese 2.000 millones de dólares. Y para peor aún, es que mucho de ese déficit no es de un dinero que yo estoy trayendo del presupuesto, no, es dinero que estoy cogiendo prestado para durar 20, 30 y 40 años pagando los intereses de esos préstamos. En el mejor de los casos, con la experiencia que tienes, los 800 megavatios que se adjudicaron en Manzanillo, de los que dijiste que hay poca información que ha sucedido después de la adjudicación, ¿cuándo podríamos nosotros encender un bombillo con esa generación? Mira, cualquier proyecto de esa envergadura son proyectos grandes, son, como dije, dos bloques de 400 y 400, y uno de esos bloques conlleva la instalación de la terminal de gas. Y a eso tenemos que agregarle no solamente la generación, yo tengo que construir la línea de transmisión para yo sacar esa energía. De toda esa zona que va a Manzanillo. Nuestro sistema es interconectado. Ya. Yo tengo que migrar esa energía que voy a producir en Manzanillo y conectarla a la red. Entonces, eso conlleva no solamente conectar desde Manzanillo hasta una subestación a 345 que hay en Santiago, en el Naranjo,
sino hay otras líneas que tengo que construir como soporte de esa energía. Totalmente independiente a lo que es la instalación de las plantas. Totalmente independiente. Entonces, proyectos de ese tipo te toman, como es a gas, te pueden tomar 3 años y medio la construcción a partir de que tú das el inicio. Ahora, la incertidumbre está en que no sabemos cuándo inician, porque antes del inicio tiene que estar los financiamientos, los cierres financieros, todos los contratos en este caso me refiero de suministro de gas. Yo tengo que firmar, yo tengo que salir y buscar en el mercado internacional contratos y firmar contratos a gas, que también es bueno que la población sepa que todos los contratos de gas son de largo plazo, de 15, 20 y 30 años. Ya finaliza ahora, a inicios de año, el primer contrato que hubo, el de AES. El de AES, exactamente. Finaliza el año que viene. O sea que el proyecto hasta ahora de mayor envergadura eléctrico para generación de este gobierno no entrará en esta gestión. No hay manera humana de que entre. ¿Por qué? Y es bueno también, porque a veces somos muy técnicos, es bueno que estos equipos no es que están disponibles en el mercado, Gregory. No es que yo tengo 2 centrales de 300 o 4 centrales que la tiene un fabricante de su almacén. No, cada equipo de esto es diseñado desde el primer tornillo hasta la última pintura para cada caso específico. Entonces, esto va a fábrica, va a fabricación. Todos los componentes, porque no es tampoco una fábrica que me construye la central, no. Todos los componentes son diferentes. El generador es una cosa, todas las calderas es una cosa, todas las turbinas es una cosa. Todos son un conjunto de cosas que pueden construirse en Estados Unidos, en Europa. Entonces, aquí es que viene y se arma ese rompecabezas en función ya de ese diseño que se hizo para esa central de República Dominicana en Manzanillo con las condiciones específicas de este país. Bien, mira Juan, ya después de desglosado el análisis sucinto que has hecho de la parte energética en todos sus aspectos en el ciclo del país, me gustaría que a propósito, pero pasando un poco a lo que es el aspecto político, ¿qué podríamos nosotros conocer como propuesta en ese mismo sector eléctrico que venga a darnos una mejor satisfacción, una mejor respuesta, si, por ejemplo, quien asume gobierno en 2024 es Fuerza del Pueblo? Mira, de nuevo te agradezco la oportunidad de desarrollar esa pregunta. Yo creo que la Fuerza del Pueblo tiene algo muy importante, y es que cuenta con un número de técnicos en las diversas áreas del sector eléctrico ya experimentados y que en un momento dado han sacado, en 2 momentos dados, han sacado el sistema de la situación en crítica en que la vamos a encontrar en el 24. Porque es indudable que en el 24 vamos a tener grandes problemas acontecidos de todo lo que está pasando. Entonces, tenemos un recurso humano que ha trabajado en el área de regulación, recurso humano que ha trabajado en el área de distribución, de transmisión. O sea, tenemos un cuerpo de recursos en el factor ya de personal envidiable. Entonces yo creo que eso es importante porque todo inicia por las personas. Y además de eso, revestido de la mejor intención de que nuestro país vuelva a encauzarse por el progreso, por el desarrollo. Es importante y la población debe de saber que de la electricidad depende todo. No hay nada si no tenemos un sistema eléctrico estable, continuo y a precio que podamos pagar todos. ¿Harán ustedes una especie de programa eléctrico dentro de su programa de gobierno que conozcamos en lo adelante? Ya inclusive hay comisiones de la Secretaría de Energía por las diferentes áreas que estamos trabajando el programa de gobierno
de la fuerza del pueblo, de lo que va a hacer la gestión del presidente Fernández cuando le toque de nuevo gobernar en el 24. Yo creo que es el primer partido que está trabajando en este aspecto en la República Dominicana. Volviendo un poquito atrás, ¿qué se haría con situaciones que no dependen, Juan, del mismo Estado? Por ejemplo, el suministro del gas natural, que quien tiene los contratos no es el Estado dominicano, sino AES Dominicana. Así es, mira, real y efectivamente, Gregory, hay cosas que son imponderables, o sea, porque que no depende de una decisión que tú tomes. Ahora, yo creo que ahí es que está el peso de la persona y la experiencia de quien te administre, en cómo gestionar esas crisis, porque tú recordarás que en el 2008 el petróleo llegó a estar a 148 el barril. Aquí lo más alto que ha llegado a 121 y de ahí para acá se ha estado comportando, inclusive bajó hace 2 días por debajo de 85, cerca de $90. Es decir, no es que no se presenten esos imponderables, el tema es cómo yo enfrento esa situación. Y ahí es que yo creo que la fuerza del pueblo tiene la propuesta de mayor experiencia a nivel del país, pero no solo para la parte eléctrica, en el área de lo que está ocurriendo en la parte de la delincuencia, lo que está ocurriendo en la parte hospitalaria, lo que está ocurriendo con el tema de las alzas de los fármacos, o sea, en todas las áreas relevantes y de importancia de nuestro país. Hoy, Gregory, nos preocupamos cuando nuestros hijos no han llegado de la universidad. Hoy no ha vuelto a entrar ese miedo de estar en la calle. Es porque vemos que se toman una serie de medidas, quien le ha tocado gestionar el país en este tiempo, inclusive muchas de ellas tan erráticas que tienen que echarla para atrás. Bien. Juan, agradezco tu participación aquí en la hora 22. Juan Gómez, uno de los técnicos del área energética de más nombradía en República Dominicana, que viene a representar también a su partido Fuerza del Pueblo, en un análisis, en una evaluación del sistema energético, el conglomerado de energía del país, donde nosotros hemos recibido informaciones de acuerdo a tus exposiciones bastante interesantes. Por eso reitero mi agradecimiento a que hayas compartido esos conocimientos con nosotros en la hora 22. No, agradecido de ustedes y de los televidentes que a esta hora todavía están despiertos viéndonos. Claro, nadie se durmió, puedes estar seguro, con tus explícitas y profundas explicaciones sobre el área energética. Hasta mañana, Dios mediante.